Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo capítulo 10, en su verso 1 al 8, nos muestra de una manera fehaciente lo que son los apóstoles, lo que el Señor les mandó a hacer, un plan pastoral bien estructurado, y vemos que son hechos concretos históricos. La Sagrada Escritura nos muestra de una manera organizada, metódica, sistemática, toda una realidad y un plan de salvación trazado desde antiguo. Sabemos que la Escritura, dentro de su exégesis y su análisis hermenéutico, pues trae algunos vacíos, algunos baches, muchas veces algunas como unas contradicciones, pero en general el conjunto de la Sagrada Escritura nos muestra todo un plan de salvación. Eso muestra la realidad y la seriedad de la persona de Cristo Jesús, que es la revelación de Dios Padre. Y aquí yo de una vez voy a ser bien claro. A Cristo Jesús lo han querido caricaturizar en muchas oportunidades, le han querido quitar la realidad de Dios y han querido mostrar a sus discípulos como unos personajes muy ignorantes, muy cerrados de caletre y que prácticamente nunca aprendieron nada de Dios. Las cosas, verlas de esa manera es poco serio y no es objetivo. Vamos a mirar aquí algo que es necesario tener en cuenta. El texto dice así: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bueno, vamos aquí a desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque parece ser que los evangelios como que si fueran mentira, especialmente por algunos que no creen mucho en el demonio y que niegan una serie de cosas de la Sagrada Escritura. Vamos a enseñarles a estas personas que no aprendieron o que vuelvan a aprender las cosas que alguna vez se les quiso enseñar y que de pronto no le pusieron mucha atención, y hoy están diciendo una serie de barbaridades, la cosa más tremenda. Nos afirman algunos, aquellos que no creen mucho en el demonio, o que no creen en el demonio, o que no creen en concepciones virginales, o que no creen en los ángeles, o que no creen que Jesucristo multiplicó panes y peces, ni que convirtió las tinajas de agua en vino. Aquellas personas que son escépticas, que son demasiado racionalistas, vamos a enseñarles. Aquí, en la Sagrada Escritura, en este pasaje, hay una clara diferencia entre lo que es un exorcismo, una posesión demoníaca, lo que es una enfermedad y lo que es una dolencia. Porque tratan de decirnos a nosotros, ¿no?, en esa nueva doctrina y nuevas enseñanzas que nos están bombardeando por todo lado, que la cuestión del demonio era una manera que tenía el pueblo de expresar alguna enfermedad que no era conocida en su tiempo. Entonces popularmente le decían, pues tiene un demonio, está poseído. No. Se ven que no se les olvidó la Biblia. Aquí existe algo. Cuando el Señor Jesucristo dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder, eso no lo podemos quitar. No podemos quitar esa parte donde el Señor Jesucristo llamó a los 12 y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos. Eso expulsarlos se llama exorcismo. Algunos que dicen que no creen mucho en el demonio, que no creen en los exorcistas, que en vez de tanto exorcista debería haber... Mire, esas personas están prácticamente negando la Sagrada Escritura. La están negando, porque nuestro Señor Jesucristo escoge a 12 y les da poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos. Eso se llama exorcismos. 1. Fíjense lo que sigue diciendo:
y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Por lo tanto, para Jesucristo no es lo mismo un demonio que una enfermedad y una dolencia. Hoy en día, en la nueva doctrina, en la nueva enseñanza, es que los demonios son enfermedades que en aquella época no se sabía su origen, entonces les decían, ¿tiene un demonio? Pues no, señor. El demonio y la realidad maléfica del demonio es un dogma de fe, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo refiere así en varias páginas de los Evangelios. Entonces vamos a explicar aquí lo que es un exorcismo, lo que es una enfermedad y lo que es una dolencia, porque la Biblia nos lo aclara. Entonces les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos. Esos espíritus impuros es lo que llaman demonios. Entonces eso es una realidad. Ahora, y además que les dio poder para expulsar demonios, que es una realidad, les dio poder también para curar toda clase de enfermedades. Es diferente la enfermedad, toda clase. No algunas enfermedades, no, sino toda clase de enfermedades, hace la diferencia. Entonces no es lo mismo un demonio que una enfermedad. Una enfermedad es una afección a la salud, al cuerpo. Un problema renal, un problema cardíaco, un problema neurológico, un problema de rodillas, un problema de cáncer, etc. Entonces dio poder para sanar eso. ¿Y para qué? Y para curar también las dolencias. ¿Qué es una dolencia? La madre que perdió a su hijo. Una señora que le mataron a su esposo. Que aquel que perdió una herencia. Ese que lo metieron en una calumnia. Aquella que su novia se fue con otro. Son dolencias que afectan la psicología. La emocionalidad. Entonces el Señor Jesús manda a los hombres, a esos 12 hombres, a que se preocupen por toda la gente que tiene esas situaciones. Hay personas que están posesas o están perturbadas por demonios o están siendo tentadas a cada instante por el maligno. Vayan, liberen a esas personas. Y vayan, sanen a los que están enfermos, los que tienen una parálisis, los que tienen un problema cardíaco, los que tienen un problema renal, sanen. Y sanen también a aquellas personas que tienen problemas en su psicología, que tienen problemas emocionales, que están tristes por una situación calamitosa en su casa. Vayan. El texto es bien clarito, es bien claro, y entonces hace una gran diferencia entre lo que es un exorcismo, que son los demonios, lo que son las enfermedades y lo que son las dolencias. ¿Dónde está eso? No se lo olviden, capítulo 10 de San Mateo, en su verso 1. En el verso 2, ¿qué dice? Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Oja esa partecita, la palabra el primero. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. ¿Por qué la palabrita el primero? Pues es el primado de Pedro, porque el texto puede haber dicho, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo. No, pero dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón. Pues de una vez el texto va diciendo el primado de Pedro. Pedro siempre es el primero. Pedro, el primer papa. Pedro, el papa. Pedro, el primero entre iguales. Primo inter pares. El primero entre los iguales. El primado de Pedro. La primacía de Pedro. Pedro, el papa. No podemos quitar esa parte de allí. Muy bien. Ahora, para aquellos que les gusta caricaturizar o que les gusta ablandar el mensaje de salvación, a los que les gusta pervertir la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica, por ahí se escuchó alguna vez hace muy poco que estos hombres fueron sin ningún tipo de plan pastoral, como que fueron a la bulla de los cocos, a ver qué decimos sobre Jesús. No. Presentar las cosas de esa manera es caricaturizar a Cristo Jesús, caricaturizar la historia de salvación, caricaturizar el plan de salvación, caricaturizar la economía de la salvación. Hay un plan. Primero que todo, llama a los apóstoles, les da poder sobre los espíritus impuros y les da poder para curar enfermedades y dolencias. El hecho de que el texto enuncie a los apóstoles con sus nombres propios nos muestra que no son personajes ficticios ni mitológicos, sino son personas reales, de carne y hueso, con sus pecados, sus virtudes, sus luces y sus sombras.
hombres como usted y como yo, personas humanas. Muy bien, y entonces envía a los primeros misioneros. Eso lo trae ya en el verso 5. A estos 12 Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes. Hay unas instrucciones. Ve que no los mandó así como a la bulla de los cocos. A ver, vayan a evangelicen. A ver, invéntense un plan pastoral. No, un plan trazado desde antiguo. Eso lo trae la Sagrada Escritura. Habla de un plan trazado desde antiguo. Dentro de un plan de salvación, esa palabra también viene en la Sagrada Escritura. Hay un plan. No los manda así, como así. A ver, ya que están entusiasmados y están contentos y alborozados, vayan a ver, anuncien. No. Con unas instrucciones, y las instrucciones fueron las siguientes: no vayan a pueblos paganos, no, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel, allá, inicialmente por ahí. Ya en el capítulo 28, en el verso, capítulo 28 de San Mateo, verso 18 en adelante, es cuando los manda a evangelizar ya a todas las naciones. Muy bien, ahí en ese punto hay que hacer hay que clarificar, una clarificación. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo primero los manda a las tierras de la casa de Israel, al territorio de Israel, donde están las ovejas perdidas de esta casa de Israel, ¿no? Y posteriormente los manda ya a otras naciones, ya al mundo entero, pues es una realidad de orden histórico, porque inicialmente el evangelio, la buena noticia, se empezó a desarrollar y a predicar, ¿no?, en estas tierras de Israel. Posteriormente ya a los paganos. Y por eso nosotros tenemos fe, porque nos llegó un mensaje. Todo esto empezó en Jerusalén, Betania, Israel, Samaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y después pasó pues al norte de África, después a Europa, y ya cuando se descubrió el Nuevo Mundo, entonces ya a inicios de los 1500, pues vinieron los misioneros, ¿no?, y empezaron a evangelizar. Entonces es una realidad histórica. Se cumplió eso que se anunció. Vayan y prediquen primero a la casa de Israel, después a todo el mundo. Nosotros somos parte de un nuevo mundo. Nosotros no somos judíos, ¿no?, ni pertenecemos a estos pueblos de paganos de Grecia, norte de África, de Egipto, nada de esas cosas. Somos personas que estamos aquí en tierras bastante lejanas, pero nos llegó el mensaje. ¿Se ha cumplido la Sagrada Escritura? Claro, vayan, evangelicen a todas las naciones, predicando la buena noticia del reino, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A usted lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues muy bien, entonces eso se ha venido cumpliendo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, y les enseñaron a cumplir las cosas que el Señor les enseñó la Eucaristía, les enseñó el perdón de los pecados, les enseñó que es el único camino para llegar al Padre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que existe un plan de salvación. Desde muy antiguo, no los mandó a entusiasmados a que hablaran cosas así porque sí, no. Porque es que han querido caricaturizar toda la realidad de la evangelización. Entonces, vemos pues que cuando nos quieren cambiar la doctrina, nos quieren confundir y decir que la enfermedad es lo mismo que un demonio, pero en aquella época, pues como no se conocía la ciencia, pues le decían a las enfermedades desconocidas, demonio. No, porque la Sagrada Escritura nos dice otra cosa. Una cosa son los demonios, las enfermedades y las dolencias. Aquí está bien claro. El primado de Pedro, esa palabrita no se puede quitar ahí. Pedro el primero Pedro. A Pedro se le dieron las llaves. A Pedro se le dio la potestad de atar y desatar. Sobre Pedro se edificó la iglesia. Eso no se puede desconocer. No podemos pensar como los protestantes, sí, que a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, que le dieron autoridad y potestad para atar y desatar, todas las cuestiones. Pero a Pedro, una vez que murió Pedro, pues eso se acabó. Las llaves, quién sabe qué pasó con las llaves, y eso es atar y atar, quién sabe qué pasó con eso. No. El primado de Pedro. Y eso de que no existía un plan pastoral, no, eso es no saber Escritura. Eso es querer caricaturizar toda una realidad de plan de salvación, de la economía de salvación. Entonces, aquellos que no creen mucho en los exorcismos, ¿qué les puede decir este texto?
O que no creen mucho en el demonio, ¿qué les puede decir este texto? O aquellos que dicen que es lo mismo un demonio que una enfermedad, sino que en aquella época no sabían el nombre de enfermedad, entonces le indicaban eso al demonio. Una forma popular de decir la enfermedad desconocida, demonio. A este texto lo está desvirtuando. ¿Que no existía un plan pastoral? Sí existe un plan pastoral. Un plan trazado desde antiguo. Es más que pastoral. Es un plan de salvación. Entonces, cuando las frases que se van lanzando, esas frases que se van lanzando, pongan mucha atención, es que nos van lanzando frases que van ablandando, van como tratando de cimentar, ¿no?, donde están la estructura y las bases de la fe. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia. La verdad es Cristo Jesús, que fundó esa iglesia. Esto que estamos leyendo aquí es palabra de Dios. Es palabra del Señor. Entonces, cuando quieren horadar esa palabra del Señor, entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues lanzando frasecitas a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones son aquellas que no, pues personas que no cumplen, no pasan los 30 años, no están, pero en nada interesados en leer el catecismo de la Iglesia Católica, ni leer los documentos pontificios, ni leer los padres apostólicos, ni los padres de la Iglesia, ni nada de este tipo de cosas. Pero entonces sí escuchan a través de los medios de comunicación, especialmente de YouTube, ¿no?, todas esas cosas que se van soltando de manera irresponsable, ¿no?, que el demonio es una realidad simbólica, que no creo mucho en el demonio, no deberían existir los exorcistas, que María está muy enamorada de San José y por eso tuvo relaciones sexuales con él, que vale lo mismo hombre con hombre, mujer con mujer, que pues, ¿por qué no hacemos el cuero, la hostia, las formas con harina de yuca? Eso es más, pues se conservaría mejor en lugares húmedos y cálidos. Sí, pues toda la realidad del calentamiento global, eso es muy importante, eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, no. Estamos más preocupados por cuestiones de orden inmanente, quieren racionalizar todo. Quieren quitarle lo sagrado, lo sublime y las cosas celestiales a la Sagrada Escritura, porque no encajan en los pensamientos tan modernos y tan actuales de muchos. Entonces, cuando uno le dice, bueno, ¿y por qué no forman su propia iglesia? Forman todo aparte, pero no traigan toda esa hediondez a la iglesia, porque apestan y están infectando y afectando las conciencias y la razón de aquellas personas que desconocen su fe. Cuando yo leo estos textos y yo digo, oiga, ¿por qué no creen? Leyendo, no entiende. Se les explica y cierran los oídos. Escucha a un obispo en pronunciamiento y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿En qué se fundamentan para eso? La Sagrada Escritura, la tradición, es la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de Dios para toda la humanidad. Y ha sido custodiada por el magisterio. Si el magisterio se empieza a ablandar y empieza a abrir las bisagras donde está metido ese depósito, se van a meter toda realidad, un montón de realidades que van a enmohecer, van a corromper, van a destruir, van a acabar con ese depósito de la fe. Usted, querido hermano, este texto que está precisamente que se va a proclamar en la misa del día 8, miércoles de 8 de julio, día miércoles del año 2020. Es un texto corto, nos enuncian a los apóstoles, pero qué importante resaltar todas estas realidades, ¿no? Diferencias entre lo que es un demonio, lo que da poder para expulsarlos, lo que es una enfermedad, lo que es una dolencia, lo que es el primado de Pedro, el plan pastoral, un plan de salvación, una realidad concreta muy distinta a lo que nos quieren o lo que nos predican hoy en día.
de una manera bastante irresponsable, bastante floja, que no tiene mayor consistencia cuando uno mira la Sagrada Escritura. Uno dice, la Sagrada Escritura va por un lado y los pensamientos mundanos de aquellos que se dicen que son representantes de la Iglesia, pues nos dejan muy cuestionados. Y por eso es que hay tanta inquietud, tanta duda. Pues ¿para dónde vamos? La Sagrada Escritura dice esto, pero los obispos dicen otra cosa. Centrémonos en lo que dice la Sagrada Escritura y la tradición. Ahí está la revelación de Dios entre nosotros. Una revelación pública, no privada, pública, donde no se le puede añadir ni se le puede quitar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.